Hey, ¿qué tal familia? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener la segunda sesión del curso Invirtiendo desde cero. Este curso es un curso básico, literalmente. Vamos desde el principio o desde lo que yo considero el inicio de las inversiones para explicarlo de la manera más sencilla que pueda. Y pues también comentarte, el temario ya está disponible, o parte del temario, porque todavía lo sigo trabajando, ya está disponible en el grupo de Telegram. Si todavía no te unes, acá abajo en la descripción va a estar el enlace para que te vayas al grupo de Telegram. Ahí vamos a estar complementando, o esa es la idea, que ustedes complementen qué temas les interesarían que estén incluidos en el curso. La idea es ir desde básico hasta avanzado, y pues la verdad es que no sé cuánto nos pueda tomar. También considerando que actualmente solo tendremos una sesión por semana, que será los días jueves a las 9:30 de la noche, o 10, dependiendo de cuánto tardemos en enlazar el en vivo, hora de la Ciudad de México. Ese en vivo lo tenemos literalmente, bueno, esa sesión la vamos a tener completamente en vivo a través de Facebook. Así es que también, si quieres verla en vivo y dejar tus preguntas para que las vayamos resolviendo durante la sesión, vete al que es página de Facebook y únete, suscríbete, sigue la página. Ahí van a estar apareciéndote las notificaciones cuando estemos en vivo y pues esas serán las sesiones que tengamos aquí en YouTube. Así es que, pues el día de hoy vamos con un tema muy interesante que está o que segmenté en dos partes. Pero este tema en realidad es uno solo. ¿Cuál es el tema? Tipos de inversiones. De hecho, para tratar de hacerlo lo más cómodo y accesible posible, lo hice en un formato más como diálogo. Entonces, sí voy a estar leyendo porque tengo un guión, pero al mismo tiempo voy a estar complementando con cosas que están fuera del guión. Espero que el estarme saliendo para comentar esas cosas fuera del guión no interrumpa tanto el dinamismo de esta sesión. Vamos a tener aquí imágenes. Estas imágenes van a estar disponibles en Instagram, en Facebook y seguramente en el grupo de Telegram para que las puedas descargar. Si te sirven de algo, adelante, tómalas, compártelas. Al final, para eso es el conocimiento, para compartirlo. Entonces, tipos de inversiones. A grandes rasgos vamos a tener un chingo de tipos de inversiones, pero primero creo que deberíamos de empezar por qué es una inversión. Ya en la sesión 1 veíamos cuáles son los tipos de inversionistas. ¿Por qué? Porque para que existan inversiones tiene que haber gente que quiere invertir. Es como el huevo y la gallina, solo que ahí no sé qué va primero, pero aquí sí es primero alguien tiene que querer invertir para que exista una inversión. Entonces, si no sabes cuál es tu tipo de inversionista, te recomiendo que vayas a ese video, que fue la primera sesión de este curso, donde hablamos cuáles son los tipos de inversionistas, cómo podrías descubrir qué tipo de inversionista eres, y en esta sesión vamos a ver qué tanto riesgo implica cada una de estas inversiones. Así es que vamos a empezar. Comencemos con lo primero. ¿Qué es una inversión? De manera técnica, una inversión se define como una actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo. Muy abierto. No estamos hablando todavía de dinero, no estamos hablando de nada en concreto. Simplemente es, vas a dedicar recursos para obtener algo. En general, puedes invertir tierra, trabajo, tiempo o capital, siendo, a mi parecer, el más importante y el más valioso de estos recursos el de el tiempo. ¿Por qué? Porque al invertir alguno o varios de estos recursos, deberás asumir un costo de oportunidad. Es decir, vas a renunciar a lo que podrías hacer con estos recursos al invertirlos. Por ejemplo, al invertir tiempo en algo, por ejemplo, hablemos ya de un negocio. Al invertirle tiempo a tu negocio de, no sé, quesadillas, por poner algo, estás dedicando tiempo de manera activa a ese negocio, lo cual quiere decir que se lo vas a estar restando a algo o a alguien. En lugar de dedicar ese tiempo a tu negocio, podrías dedicarlo a tu familia, a tus amigos o a tus hobbies. Pero en este caso, como tú estás confiando en esa inversión, que puede ser un negocio, puede ser simplemente educarte, como estás no estás apostando, pero estás invirtiendo vas a renunciar a hacer otra cosa con ese recurso. Si hablamos de capital, llámese dinero, renuncias a poder adquirir otros bienes, comprarte una mochila, comprarte una laptop, comprarte comida,
Vas a renunciar a posibles viajes, experiencias o en su defecto a otros negocios. ¿Por qué? Porque pensemos que tienes 100,000 pesos y decides invertirlos en acciones. Esa inversión o eso va a hacer que tengas ahí pues, tu dinero con la expectativa de poder obtener algún beneficio. ¿Qué pasa si bajan las acciones y ya no quieres retirar porque estás en pérdidas y prefieres irte a largo plazo? A lo mejor de inicio pensabas invertir esos 100,000 pesos a 6 meses en acciones y como a los 6 meses llevas pérdidas, prefieres dejarlos ahí un año. ¿Qué pasa si en el octavo mes de ese año llega alguien ofreciéndote una super inversión que es muy confiable la persona que te la está ofreciendo y que a ti te parece atractiva? Bueno, si te piden capital para entrar en ese negocio y tu único capital disponible eran esos 100,000 pesos, ya no vas a poder entrar. Ese va a ser tu costo de oportunidad. Quizá perderte otros negocios. O en su defecto puedes buscar un préstamo, o usar los créditos. O sea, puedes buscar alternativas, pero de entrada ese dinero que ya tenías ahorrado y que podrías invertir en ese proyecto, pues ya no lo vas a tener. Entonces, eso es el costo de oportunidad. Y bueno, aunque inviertes buscando algún beneficio, no es un hecho de que este beneficio va a existir. Es decir, va a existir un riesgo de que esto no sea redituable. Vamos a esto. Retomando el ejemplo de que invirtieras, pero ahora vas a invertir en tu educación. Por ejemplo, vas a invertir tiempo viendo estas sesiones, vas a estar invirtiendo en tu educación. Puede que en algún momento lo que tú pretendes es invertir y como estás viendo cursos de inversiones, quieres generar un rendimiento en dinero. El riesgo que existe es que puedas generarlo o no. No estamos seguros de que pueda pasar. Al final es no tanto como una apuesta, pero sí hay mucha incertidumbre. Ahora, este riesgo que estás asumiendo puede ser muy alto o puede ser relativamente bajo. ¿De qué depende? De los tipos de inversiones, básicamente. ¿Por qué? Porque a grandes rasgos vamos a tener dos tipos de inversiones. ¿Cuáles van a ser? La renta fija y la renta variable. Hablemos primero de la renta fija. La renta fija es una inversión formada por activos financieros en los que el emisor está obligado a realizar pagos en una cantidad y en un periodo de tiempo previamente establecidos. Esta definición la estoy obteniendo de nuestros amigos de Economipedia. Si quieres consultar la bibliografía, todo este guión que estoy leyendo lo voy a redactar de manera que puedas consultarlo en el blog de Invirtiendo desde Ceros, que también estará acá abajo en la descripción el enlace. Entonces, también ahí te voy a dejar la bibliografía, evidentemente. ¿Qué es lo que pasa con esta renta fija? Esta se presume como una inversión de bajo riesgo, aunque no está exenta de ese riesgo. Pero también es importante recordar algo que veíamos en la sesión anterior. A menor riesgo, menor rendimiento. Esto se debe principalmente a que desde el inicio conoces el retorno obtenido y momentos de cobro. Es decir, el hecho de que el rendimiento y el riesgo sean menores es porque ya sabes desde que estás, por decirlo así, contratando, cuánto vas a ganar y cuándo lo vas a ganar. Aquí es ya terminología muy específica referente a los bonos. En alguna otra sesión la vamos a ver. Sobre todo si veo que en los comentarios, ya sea aquí en Facebook, en YouTube o en alguna de las redes sociales, lo solicitan. ¿Por qué? Porque en lo personal, yo les decía en la sesión anterior, mi perfil es inversionista de alto riesgo. Sí estoy de acuerdo en asumir mucho riesgo porque también quiero ganancias bastante considerables. Entonces, como yo soy de ese perfil y me dejaron armar a mí solito el temario, pues decidí primero irnos por renta variable antes de poder analizar renta fija en cuanto a los ejemplos y cómo funcionan. Así es que si quieres ver renta fija, déjalo acá abajo en los comentarios. Ahora, esto es por el lado de la renta fija. Esos títulos de los que estamos hablando, estos bonos, bueno, no son, pueden ser bonos, pueden ser varias cosas, pero los vamos a definir como títulos. Estos títulos
pueden ser adquiridos directamente del emisor o en el mercado. En el primer caso, es decir, que se los compres al emisor, sabemos cuánto y cuándo se nos pagará por mantener dicho título. Vamos a poner un ejemplo. Pensemos en CETES, que es un bono. Estos bonos, como lo ves en esta imagen, pueden ser de dos tipos: deuda pública o deuda privada. Estos CETES son del segmento de deuda pública. Entonces, pensemos que los CETES vamos a contratar un CETES con un vencimiento a 28 días. En realidad hay distintos tipos de temporalidades, pero voy a tomar como ejemplo el de 28 días. Tú ya sabes, cuando lo estás contratando, cuánto vas a obtener al final de esos 28 días. Ya sabes cuánto vas a ganar, o en su defecto cuánto vas a perder, porque si lo comparas contra la inflación, pues igual y no es tan conveniente. Pero tú ya tienes la cifra, ya la sabes de antemano antes de firmar ese CETE. En el caso de que tomes, por ejemplo, UDI bonos, ya conoces el plazo. A lo mejor lo contratas a 10 años. Y en los UDI bonos hay retornos a 6 meses, por ejemplo. Entonces, sabes que cada 6 meses te van a estar pagando tus cupones, te van a estar dando los intereses de ese bono. Y hasta el final del plazo te van a regresar tu aportación original. Es decir, si fue un UDI bono por 10,000 pesos y te prometen cierto rendimiento, vamos a ponerle el 10%. Ese 10% lo vas a partir entre el número de cupones que existan en esos 10 años y cada mes te va a tocar esa parte equivalente. Y al final de esos 10 años te van a retornar el último bono y tu capital. Entonces, eso es de manera general. Esto es lo que les decía. Necesita una sesión exclusiva para, y pues si lo quieren ver, déjenlo acá abajo en los comentarios. Pero bueno, cuando lo contratas con el emisor, ya sabes esto y de algún modo si lo mantienes todo el plazo, pues ya sabes cuánto vas a ganar y cuándo lo vas a ganar. Pero también esto lo puedes adquirir en el mercado. Y aunque el precio puede ser distinto, pensemos que el precio inicial fue emiten un bono y el precio inicial fueron 100 pesos. Puede que cuando lo compres en el mercado ya no te lo vendan en 100, puede que te lo vendan en 110. Ya hay una diferencia del precio, pero también aquí ya sabes cuánto va a valer ese bono en total, o en este caso el instrumento que quieras, el título, ya sabes cuánto va a valer. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo el emisor ya le fijó un precio. Va a costar tanto, que fue lo que pagó la primera persona, la que te lo revendió. Ese revendedor te cobró un extra por revendértelo y al mismo tiempo te dice, bueno, ¿qué crees? Era un bono a 10 años, yo ya llevo 5 con él, te quedan 10 cupones todavía por cobrar y obviamente al finalizar esos 10 cupones pues te van a dar la renta original. Entonces tú ya sabes, aunque no lo compraste desde el inicio, sabes cuántos cupones quedan, cuánto te van a pagar en cada uno de esos cupones. Esa es la magia de la renta fija, ya lo conoces. Por otro lado, estos de renta fija de deuda privada los emiten las empresas y al mismo tiempo se obligan a lo mismo, que era lo que veíamos en la primera imagen. Formado por activos financieros en los que el emisor está obligado a realizar pagos en una cantidad y un periodo de tiempo previamente establecidos. Ahora, suena muy bonito, sin embargo, tienen riesgo, aunque el riesgo es menor. Sobre todo si hablamos de estos de deuda pública, porque tal cual le estás le estás prestando dinero al gobierno. Y dependiendo del gobierno al que se lo prestes, puede que tu riesgo sea mayor o menor. Por ejemplo, los bonos, digamos que más seguros en el mundo serían los de Estados Unidos, al mismo tiempo porque ellos mismos pues emiten los dólares y se pagan en dólares. Hay un tema ahí, pero bueno, esos serían los bonos más seguros. Pero ¿qué pasa si le prestas al gobierno de Argentina, donde tienen una inflación brutal? O al de Venezuela, que tienen también una inflación muy fuerte. Pues nada te asegura que el gobierno suspenda pagos. El suspender pagos es, ya no vamos a pagar la deuda en determinado periodo porque no tenemos de dónde sacar el dinero para pagar. Entonces el gobierno lo puede hacer. En ese caso, ese es el riesgo que tendrías con esta renta fija de deuda pública. Dependiendo del país, aumentará el riesgo y por ende también, digamos que equitativamente, las ganancias. Por eso es que
la ganancia del bono del Tesoro de Estados Unidos contra la de los CETES en México son muy distintas. Entonces, son poco riesgo o bajo riesgo, pero no está exento de. Y en el caso de la deuda privada, aunque la empresa está obligada, también nada te asegura que la empresa no quiebre, no tenga un super fraude y deje de pagar. Para los que son contadores, que sé que parte de esta comunidad está alimentada por los contadores, recuerda que cuando entra una empresa en concurso mercantil, primero se le paga a los trabajadores, luego a los, en ese caso creo que son acreedores. Sí, acreedores. Tengo un conflicto, como saben, entre deudores y acreedores. Pero bueno, primero se le paga a los trabajadores, luego a los acreedores y después al gobierno y al último se deja a los socios. Entonces, ese es el riesgo, o ese sería el riesgo de deuda privada. Quizá la empresa ya tienen sin problemas, tienen estados financieros maquillados, puede haber mucha turbulencia ahí. Pero, de algún modo, como están anticipándote cuánto y cuándo te van a pagar y vas a ganar, por eso es que se catalogan como renta fija, pero no está completamente exento. Ahora, dentro de los que existen en México, disculpen por irme, están los CETES, los bonos, los bondes de y los UDIbonos. Ya en el escrito que les voy a subir al blog les dejaré algunas imágenes complementarias que extraje de Banjico, en el cual nos explican, está muy interesante el artículo porque te hablan qué bonos hay ahorita, cuándo se crearon, cómo funcionan y después te explica históricamente cómo han funcionado y también te dicen históricamente cuáles han sido las emisiones de deuda pública que han existido. Ahí están los tesobonos, que mucha gente pues sabe, históricamente los tesobonos le hicieron mucho daño al país porque son los que emitió Gortari entre el 90 y 95. Entonces eran bonos que tú comprabas en pesos y te los pagaban en dólares. Entonces tenían un problema porque el precio pues evidentemente iba a fluctuar porque no los estabas pagando en tu moneda de origen. Por eso es que muchos países ya no hacen eso de pagar en otra moneda. Te los pagan en tu moneda local. Y los contratas obviamente también en la moneda local. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver rápidamente de esta imagen. Tenemos los CETES, que son certificados de la tesorería de la Federación. Estos, dice que el valor nominal puede ser desde 10 pesos, el plazo puede ser mínimo 7 días, máximo 728, pero aquí los plazos que realmente se utilizan o están ofertados los puedes consultar en CETES Directo, de hecho, y ahí también los puedes contratar. CETES Directo no te está cobrando realmente comisiones, solo te hace la retención que por ley te toca de impuestos, y pues básicamente es la aplicación que puso la dependencia descentralizada, creo que es Nafin el banco al que le toca, que es un banco de gobierno, que pone a disposición. Entonces no estás con un intermediario como podría ser un banco, porque los bancos también te ofrecen inversiones en CETES o simplemente por mantener tu dinero en la cuenta te dan rendimientos en CETES, pero no te la dan completo evidentemente. Entonces a través de CETES Directo lo puedes comprar. Allá se manejan 28, 360, bueno, son 28, 90 y 360 días. Y me falta uno, 30, 90, 270 y 360 días. Esos son los plazos. Luego también tienes los bonos, que son bonos de desarrollo del gobierno federal con tasa de interés fijas. El mínimo dice aquí que son 100 pesos, los múltiplos son de 182 días, los plazos son 3, 5, 10, 20 y 30 años. El periodo de intereses para estos son 182 días. El periodo de intereses de los CETES es a un cupón cero, que después explicaremos eso. Luego tenemos los bondes D. Los bondes D son bonos de desarrollo del gobierno federal. A diferencia de los otros, estos no son con tasa de interés fija. La inversión mínima son 100 pesos, múltiplos de 28 días, plazos de 3, 5 y 7 años, con intereses pagaderos cada 28 días. También cambia un poco cómo determinan el interés, pero bueno, lo veremos después. Luego tenemos los UDIbonos, que, ojo aquí, estos UDIbonos, sobre todo cuando estás pensando, recuerda que yo te hablo en general de lo que creo que puede pasar en el mercado y demás, pero tú tienes que tener tu propio criterio. Nada de esto es un consejo financiero. Aquí es donde entra el disclaimer. Pero si tú crees que la inflación
en el periodo, bueno, la inflación a 1, 2, 3, 5, 10 años va a aumentar de una manera en que pueda repercutir, porque a lo mejor la inflación va a ser más alta que el rendimiento de los CETES. Ves que van a bajar tasas de interés y la tasa de interés va a bajar y la inflación está o va a estar arriba, pues estos UDIbonos son una maravillosa estrategia para combatir un poco la inflación. ¿Por qué? Vamos primero a lo técnico. Son bonos de desarrollo del gobierno federal denominados en unidades de inversión. Eso es lo que son las UDIs, por eso son UDIbonos. El mínimo son 100 UDIs, múltiplo de 182 días, plazo de 3, 10 y 30 años, con intereses pagaderos cada 182 días y el retorno es fijado por el gobierno federal en la emisión. Ya desde ahí te dicen cuál va a ser el interés que te prometen. Pero ojo, donde se pone muy interesante es cómo funcionan esos UDIbonos. ¿Por qué? Porque los UDIbonos te los pagan en UDIs. Entonces, una UDI se calcula por los INPCs. Al final está calculada por la inflación. Es decir, la unidad de inversión se determina directamente por lo que ha estado pasando con la inflación. Entonces, si te pagan en UDIs, tu inversión se va a ir moviendo acorde a la inflación. Te prometen un rendimiento, porque sí vas a tener uno, pero a lo mejor te dicen, te voy a dar el 5% por un bono a 3 años. Ese 5% en teoría es ganancia y tu inversión la vas a ir arrastrando con las UDIs y va a ir cambiando con el tiempo. Es decir, si la inflación es muy alta, la UDIs obviamente se va a actualizar, pues digamos que en un cambio considerable, y por ende al vencimiento, cuando te toque ya sea el pago del bono, se me fue ahorita, pero ya sé que cuando te toque tu pago intermedio o en su defecto cuando te toque liquidar esa posición, ese bono o ese UDIbono, te lo van a regresar en UDIs. Por lo tanto, vas a haber amortiguado mucho del efecto inflacionario. Una persona que invirtió en esto hace un año, hace 2 años, inclusive prepandemia, o a lo mejor cuando empezaba la pandemia, pues se pudo haber cubierto muy bien de toda esta inflación que tuvimos durante 2020, 2021 y la que nos espera en 2022. Entonces, por eso es que estos UDIbonos han sido tan socorridos en estos periodos que han sido de una inflación muy alta. Contadores, ojo, recuerden sus temas de entorno inflacionario. Este gobierno, en general, ningún gobierno quiere llegar a ello, pero se están poniendo fuertes las cosas. Entonces, atentos a sus NIF. Ahora, esto es por el lado de la renta fija. Vamos con la renta variable. En la renta variable, si aquí empezamos, la renta variable es un tipo de inversión formada por todos aquellos activos financieros en las que la rentabilidad es incierta. No está garantizada la rentabilidad que vas a tener, ni la devolución del capital en sí mismo. Es decir, el hecho de que tú inviertas 100 pesos no quiere decir que te los van a regresar. En la inversión fija, sí. Si tú inviertes 100, al menos esos 100 sí te los regresan. Y los intereses, pues en teoría también. Ya vimos los riesgos, pero en la inversión fija, bueno, tienes esa ventaja. En la variable no. Puede que inviertas 100 y cuando retires tu inversión puede que tengas 90. Y no solo perdiste 10, sino también la inflación del periodo que haya comprendido entre el momento en que inició la inversión y el momento en el que la retiras. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Por eso es que la renta variable para muchas personas es no tan atractiva. Y eso depende mucho del perfil. Por ejemplo, a mí personalmente la renta fija no me es atractiva. En el portafolio que tengo algunas posiciones de renta fija por aquello de tratar de hacer un poco de balance. Pero no es algo que me encante. Porque es invertir dinero y a lo mejor sacar el rendimiento exacto de la inflación o pellizcarle tantito a la inflación. Entonces no es algo que me emocione tanto. Una parte de mi portafolio muy pequeña se destina a... y por ende la mayor parte la tengo en renta variable. Sin embargo, está siempre el riesgo, y es un riesgo más grande, de que puede que no haya ganancias y que, sobre todo, a pesar de que, bueno, más allá de que no ganas, pierdes de la inversión inicial que hiciste. Pierdes por cobrar menos y pierdes por la inflación de ese periodo. Entonces, ese es el problema de la renta variable. Un inversionista de un perfil conservador va a preferir renta fija y su portafolio seguramente va a tener más renta fija que renta variable. Un inversionista moderado
seguramente va a tener equilibrio entre las dos. O a lo mejor cifras tipo 60% renta fija, 40% en variable, 50 y 50, o al revés, 60 en variable y 40 en fija. Pero va a ser un poco más equilibrado. Y los inversionistas a los que nos gusta el riesgo, vamos a tener 80% en variable, 20% en fija, que ese es mi caso, o inclusive más, o inclusive puede que no tengan ni siquiera algo en renta fija. Ya va a depender de cada persona cómo quiera armar su portafolio y sobre todo su perfil de inversionista. Ahora, eso es lo que hace que la renta variable sea de alto riesgo y en algunos casos dependiendo de qué tipo de renta, de muy alto riesgo. Ejemplos de este tipo de, bueno, antes de eso, bueno, esta imagen ya básicamente fue lo que les leí hace rato. Ejemplos de este tipo de rentas, de renta variable, son acciones, ETFs, opciones, materias primas, criptomonedas y emprendimientos en general, negocios. ¿Por qué? Porque vamos a explicar desde abajo hacia arriba. Emprendimientos. Al final, cuando inicias un negocio, sobre todo si lo haces de manera activa, es decir, que tú quieras poner un puesto de algo, una comercializadora de algo, lo haces con toda la ilusión del mundo y con las esperanzas de que funcione, de que crezca y de que sea muy próspera. Sin embargo, no está garantizado y de hecho creo que puede ser esta básicamente la de más alto riesgo, inclusive más que en cripto. Sobre todo si hablamos de criptos, de proyectos sólidos, puede que sea más arriesgado invertir en un emprendimiento, en un negocio, que invertir en criptos. Por ejemplo, Bitcoin. Bitcoin es un refugio de valor. Si tu inversión es a largo plazo, pues, por ejemplo, un negocio, sabes que de entrada en el primer año a lo mejor llegas al punto de equilibrio, que es lo ideal, y a lo mejor hacia el tercero, quinto año o después vas a empezar a ver ganancias netas. Ya no solo sobre flujo de efectivo, sino ganancias en realidad. Y si este mismo dinero, en lugar de invertirlo en un negocio que le vas a invertir a lo mejor tiempo, esfuerzo y demás, lo invirtieras en cripto, si es en Bitcoin, pues definitivamente yo creo, es lo que yo creo y a lo que le estoy invirtiendo, que el precio va a subir todavía mucho más a pesar de que tenga correcciones fuertes como las que tuvo el mes pasado. Entonces, no sé, tal vez me podría dar una mejor rentabilidad porque no involucra mi tiempo, no involucra trabajo físico de mi parte, que meterme a un negocio directamente. Pero también puede que el negocio la rompa cañón. Digo, si todos pensaran como yo lo estoy pensando ahorita, no existiría Coca-Cola, no existiría Pepsi, no existiría Disney, Netflix, muchos negocios. Entonces, igual y si tienes una muy buena idea, pues seguramente tu emprendimiento puede darte mejores retornos, pero va a requerir que seas disciplinado, que tengas visión, que estés actualizándote, que sepas ser flexible y llevar tu negocio contra todo lo que pueda pasar. Básicamente como un barquito. Si las olas son fuertes, que puedas maniobrar de forma tal que no se hunda. Y si el mar está calmado, que puedas seguir adelante para no quedarte en el mismo lugar. Entonces, eso sería emprendimientos. Por eso es que tiene un alto riesgo y pues evidentemente no sabes cuánto vas a ganar. Ahora, criptomonedas, lo dicho, o sea, es un mercado nuevo relativamente. No hay mucha gente todavía, se especula que al final puede que todos tengan que llegar al criptomercado, al menos a Bitcoin, o mucha gente va a tener que llegar a, sobre todo si más países empiezan a adoptarla como moneda de curso legal, que es algo que El Salvador ya hizo, que Turquía está haciendo, que Irán creo que también está evaluándolo. O sea, hay países que ya están empezando con ello, pero si, mientras más países se sumen, pues evidentemente más gente va a tener la necesidad de comprar y eso solo en Bitcoin va a aumentar el valor. Luego tenemos las altcoins, que son proyectos que se ven influenciados por lo que le pasa a Bitcoin. Si Bitcoin sube, ellos suben. Si Bitcoin baja, ellos bajan. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, puede ser más o menos arriesgado. Personalmente, en algún momento invertí en Shiba, que es una meme coin, y no me fue nada bien, porque fue mi primera inversión en criptos después de mucho tiempo, que había dejado algunas posiciones ahí chiquillas que hice hace año y medio, más de año y medio, y ya cuando retomé esto de manera más activa, pues dije, ¿por qué no? Shiba. Y no tuve rendimientos, de hecho tuve pérdidas de alrededor del 7%, que creo que me pudo ir peor. Pero bueno, a lo que voy es, si vas a invertir en ese tipo de proyectos, que ni es un proyecto, es un token meramente especulativo, mucho riesgo. Porque si Bitcoin cae y las altcoin cae,
las meme coins y las shitcoins caen mucho peor. Entonces, no sé, es mucho más riesgo porque es mucho más volátil. Si te fueras a las altcoins, dependiendo del proyecto, puede que sea no tanto riesgo. Por ejemplo, yo tengo mucha fe en Solana y en Luna y en Rosé. Entonces, si esos proyectos prosperan, pues seguramente van a ser muy rentables. Si no, pues también llevan como el intermedio entre las meme coins y Bitcoin. Y luego llegamos a Bitcoin y Ethereum. Ethereum en lo personal no me gusta, la considero todavía como en el rubro de Solana, Luna y demás, que ahí se andan compitiendo por lo que hacen, por la funcionalidad que tienen. Bitcoin en realidad, funcionalidad, puedes hacer transacciones y demás, pero no es lo más recomendable. Bitcoin en realidad es más una reserva de valor. Por eso es que mucha gente, seguramente ya lo has escuchado, lo equipara como el oro digital. Entonces, Bitcoin, que sería como el tope de las criptos, creo que es un proyecto sólido y bueno, no muchos, pero entre mediano y largo plazo va a incrementar su precio bastante y va a ser una buena reserva de valor. Entonces, creo que por esto, esa sería la de las criptos la que tiene menor riesgo. Y salvo que puedas invertir cantidades muy fuertes, pues las ganancias no van a ser tan altas porque uno de los problemas de Bitcoin es que las comisiones cuando vendes y cuando compras son algo altas. Entonces, bueno, es lo que hay. Luego tenemos materias primas, que pues básicamente materias primas podría ser gas, petróleo, acero, muchas cosas. No todas las materias primas tienen un mercado en las acciones. También puedes comprar esas materias primas directamente, por ejemplo oro, plata y demás. El problema es que tienes riesgos. Si las compras directo, en algunas ocasiones pues, compras gas, véndelo. O sea, si tienes la materia prima, gas natural por ejemplo, pero donde la almacenas, cómo la distribuyes, los permisos y demás. Por eso no siempre las materias primas son como ir a comprarlas al mercado directo. A lo mejor con el oro sí, pero tienes muchos riesgos asociados a te lo pueden robar, lo puedes perder. Pueden pasar muchas cosas. Inclusive te lo pueden intercambiar por una réplica y ya no es oro. Entonces son riesgos asociados al almacenaje y a la seguridad. Otra forma de entrar a las materias primas pues es básicamente a través de invertir en acciones que inviertan en, bueno, mejor dicho, en acciones de empresas, pues básicamente que tengan que ver con el oro, con el gas, con el petróleo, con el acero y demás. Otra opción podría ser a través de ETF que sigan a esas monedas, bueno, perdón, a esos materias primas. Un ETF que sea como de energía, un ETF que sea de energías renovables, etcétera. Entonces vas a invertir en materias primas de manera indirecta. Otra opción que ya existe es invertir en materias primas, en algunas a través de criptos o a través de tokens. Al oro ya le puedes entrar a través de un cripto, que es básicamente como el USDT. Estás invirtiendo en dólares o tienes dólares de hecho, pero no lo tienes directamente. O sea, tienes el token que está respaldado por un dólar. En este caso el token que sigue al oro, pues tienes un token que está respaldado por oro. Entonces, en algunas materias primas podría aplicar también el irte al criptomercado. Y la última de las opciones sería a través de los futuros, pero el problema de los futuros es que la entrada a ese mercado es muy alta. Me parece que hasta hace unos meses, bueno, hasta hace unos años que tengo memoria andaba la entrada más baja en unos 10,000 pesos si querías entrar al petróleo. Perdón, 10,000 dólares, si querías entrar a petróleo. Desconozco la verdad si ahorita siguen más o menos en los mismos rangos o están más abajo, pero la primera barrera que había cuando estaba estudiando todavía la carrera era precisamente esa, la que nos comentaba el profesor en aquel momento. Después de esa barrera de entrada por precio, también está la entrada por conocimientos, porque aquí el riesgo sí ya está muy cabrón. Entonces, no es como la mejor opción si no tienes experiencia no te metas allá. Luego tienes en opciones. En opciones, pues básicamente pueden ser call, put. Hay también un tema ahí. Mucha gente les llama como apuestas, ya sea a la alza, estás apostando a que va a subir, estás apostando a que va a bajar, porque puedes tomar, en el caso de las acciones, puedes salir a decir, oye, tú tienes una acción que compraste de Disney por decir un número, $1,000. Préstamela, la voy a vender en el precio que está ahorita, que a lo mejor son 1,100, y yo te pago a ti, por decir algo, 1,100 en el futuro.
¿Cuál es la tirada que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy pensando que va a pasar con el mercado? Que eventualmente va a bajar. Yo estoy vendiendo en 1100 y cuando tenga que, bueno, mejor dicho, yo no le voy a pagar la acción en 1100, yo le voy a reponer su acción simplemente. Yo lo que estoy tomando es su acción que en este momento que me la presta cuesta 1100 y la voy a vender en el mercado en 1100. Y le voy a decir, ¿sabes qué? En 20 días te la regreso, por poner un plazo. Ok, lo que yo estoy haciendo es apostar a que esa acción va a bajar y que cuando se cumplan esos 20 días o unos días antes de, no sé, Disney llegue a 900 y entonces yo voy a comprar en ese momento la acción en 900 y se la voy a regresar a la persona que me la prestó. Entonces, pues básicamente yo vendí en 1100, compré en 900, esa diferencia de $200 sería mi ganancia. A grandes rasgos esto pueden ser opciones. Entonces, también tienen una entrada, una barrera de entrada, no tanto por el precio, que sí es un tema, pero es más por conocimientos porque también son de muy, muy alto riesgo. Y luego, bueno, también esta de las opciones, pues puede ser opciones de hacer o no hacer. ¿Sabes qué? Te voy a vender X cantidad de trigo en tantos meses o en tantos años a tal precio, apostando obviamente a que el precio en ese momento va a bajar. Si quieres conocer un tema de fracaso de esto de las opciones, vete a ver lo que le pasó a Comercial Mexicana. Comercial Mexicana te puede ejemplificar perfecto cómo no meterte a las opciones, porque básicamente por eso quebraron y por eso tuvieron que vender, porque lo hicieron no mal, sino lo que le sigue. Por último, tenemos a las acciones. Ah, no, perdón, antes van los ETF. ETF básicamente es, le inviertes en una empresa o en un fondo que hizo un portafolio y que está invirtiendo en ciertas cosas y tú pues inviertes indirectamente en todas esas cosas. Por ejemplo, yo invierto mucho en los fondos, en los ETF de ARK Invest, que son los de Cathie Woods. Bueno, en estos ETF de ARK hay uno que, si no mal recuerdo, ya ahorita no tengo el nombre y voy a tardar tantito en meterme, pero es uno que tiene que ver con ciencia. La verdad es que como fue de las que hice hace algunos ayeres, que de hecho cuando conocí de los ETFs me parecieron muy atractivos y como tampoco pensaba en ese momento meterme de manera tan activa fue que compré precisamente esos ETF. Hay algunos que sigo comprando, como los que siguen al Standard & Poor's, al Nasdaq. Esos activamente los sigo comprando porque ahí estoy dejando un fondito que quiero que se beneficie del interés compuesto. Pero bueno, es ARK Genomic Revolution. Y básicamente este ETF invierte en empresas que estén relacionadas con genómicas, cosas que tengan que ver con desarrollo genético. En su momento me pareció bastante atractivo, creo que es algo que en algún momento va a llegar a un punto bastante alto, que va a ser una de las áreas de exploración más fuertes. ¿Por qué? Porque dentro de todo esto que tenga que ver con ADN, genomas y demás, por ahí fue donde sacaron un poquito lo que ahorita nos están vendiendo como solución de la pandemia. Bueno, ya saben, del bicho. Básicamente fue a través del ARN mensajero que algunas de las vacunas se desarrollaron. Entonces, ese fondo me parece atractivo no a corto plazo, sino a largo y muy largo plazo. Hay otro en el que también tengo inversiones porque ya lo abrí la aplicación, que es el de ARK Space Exploration, que no me deja ver el nombre completo, pero es exploración en el espacio. Entonces, en lugar de invertir directamente en Virgin Galactic, por ejemplo, mejor le meto a ese fondo y que ellos diversifiquen entre varias empresas, varias acciones que están invirtiendo en. Entonces, el ETF, la magia es que promedia. A lo mejor puede que invirtiendo en un fondo que tenga muchas acciones, vamos a inventarnos un fondo, que mejor vamos a hablar del Standard & Poor's, el fondo que sigue al Standard & Poor's. Ellos van a tratar de replicar las acciones en las que el Standard & Poor's está cotizando su índice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor van a invertir en Tesla, van a invertir en... Bueno, no, eso no es del Standard & Poor's, el Nasdaq. Bueno, van a invertir en Tesla, van a invertir en Microsoft, van a invertir en Palo Alto, muchas empresas que tengan que ver con tecnología. Yo, en lugar de estar invirtiendo en cada una de ellas, invierto en el ETF y ya tengo exposición a todas esas, a todos esos sectores e indirectamente a esas empresas. Entonces,
esa es la parte interesante de los ETF. Y las acciones, pues ya, son títulos de directamente la empresa. No hay mucho hay que indagar. Eres accionista con diferentes tipos de acciones. No todas son iguales, hay diferentes tipos de acciones. E inclusive dependiendo de la empresa, de la acción que estés comprando, puede que algunas de esas acciones, por tenerlas, te den dividendos. Una que me encantó y que ahorita saqué porque yo ya no le estoy apostando ahorita a la electricidad, pero que está muy, muy, muy interesante el rendimiento que otorgan, es Devon Energy. Entonces, eso tiene que ver con energía y pues la verdad es que para lo que tenía, que era una parte muy pequeña del equivalente a una acción, el dividendo que me dieron fue bastante interesante. Voy a investigar más y se los voy a compartir en alguno de los videos de TikTok. Pero bueno, a grandes rasgos, esos fueron los ejemplos de renta variable. Si quieres aprender más, aprende con nosotros en las siguientes publicaciones, en las siguientes sesiones. Recuerda que esto que estás viendo es la sesión 2 del curso Invirtiendo desde cero. No sé cuántas sesiones vayamos a hacer porque seguimos armando el temario. Es un curso gratuito y en el grupo de Telegram ustedes me ayudan y espero que me ayuden con el temario. ¿Qué temas les interesan? ¿Qué temas no? Para irles dando cierta preferencia. Lo que sí es que creo que los básicos tienen que ir bastante sólidos. En algún momento, en alguna de las sesiones, vamos a meternos específicamente a acciones, en otras específicamente a criptos y en otras que creo que van a ser antes de estas dos. ¿Qué son las velas? ¿Qué es el análisis técnico? ¿Qué es el análisis fundamental? ¿Cómo interpretas una vela, que es parte del análisis técnico? ¿Cómo interpretas un estado de resultados, que es parte del análisis fundamental? Entonces, pues bueno, todo esto lo vamos a ir viendo en las siguientes sesiones. Únete al grupo de Telegram para que puedas participar en la elaboración del temario. Si te gustó este video, espero que lo puedas compartir con alguien más. Recuerda dejar un like. También me gustaría leer tus comentarios acá abajo, qué es lo que opinas. Si te quedaron dudas sobre algún tema o quieres profundizar en algo, también déjalo acá abajo. Y sobre todo, si te quedaron dudas de este video, de alguna parte de los temas, vamos a sacar algunos clips de aquí y los vamos a subir en TikTok. Te recomiendo, y aunque no sea el video exactamente, en cualquiera de los videos, deja tus preguntas. Allá la ventaja que tengo es que puedo responder a la pregunta directamente y la respondo en video. Entonces, aprendamos juntos, apoyémonos, invirtamos desde cero. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, YouTube, Telegram y demás. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho. Pues un abrazo a la distancia. Todavía recuerda que hay que seguirnos cuidando. Te espero verte en la siguiente sesión. Hasta la próxima.